¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto verlos. Y bien, pues ahora ahora vemos casa casi llena, me da mucho gusto. Qué bueno que muchos de ustedes que tienen las posibilidades para venir, que están gozando de salud, que pueden depositar esa confianza en Dios, sabiendo que Él tiene cuidado y que si aún Él permite algún contagio, alguna cosa, no es algo que se le haya ido de sus manos, ¿no? Hoy vamos a empezar un salmo, y estoy muy contento porque empezamos con un salmo que es un salmo muy especial. Empezamos hoy no solamente con salmo nuevo, sino con libro nuevo. Y bueno, pues vamos, para no tardarnos mucho más tiempo, vamos a empezar con este salmo a través de una oración. Inclinemos por favor nuestro rostro. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque estamos aquí reunidos para estudiar tu palabra. Gracias, Dios, porque tú tienes muchas enseñanzas a través de los salmos y Dios, pues este salmo en particular, pues una vez más, lo pones en un momento oportuno, en un momento en donde nosotros como hijos tuyos tenemos que confiar en ti. Padre, gracias, Señor, porque tú eres un Dios, aunque nosotros somos efímeros, aunque nosotros, Señor, somos polvo y que regresamos al polvo, tú eres un Dios eterno. Tú eres un Dios, como describe salmo, no solamente poderoso, omnipresente, sabio, sino también eres un Dios eterno. Gracias, Dios, porque podemos también, Señor, tener por sentado de que cada una de las cosas que tú produzcas en nuestras vidas también tienen ese carácter eterno, ese carácter perdurable. Gracias, Dios, por tu obra. Te queremos pedir ahora, Señor, que tú guíes este estudio desde principio a fin, que tú permitas que las enseñanzas fluyan con toda naturalidad y también, Señor, que pueda estar conectado con el estudio que Miguel está compartiendo. Te pedimos todo esto y te damos gracias. Cuida mucho la salud de las personas, cuida a cada uno de los que vinieron aquí y los que se quedan en casa, Dios, para que, Padre mío, entre tanto no sea tu voluntad, tú guardes la salud de ellos y de sus casas. Te queremos pedir por todo esto. Danos consuelo, Señor, también por los tiempos difíciles que estemos pasando, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sí se oye bien, ¿verdad? Todo. Sí se oye bien también los que están del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Bien, pues como les decía, vamos a empezar ahora el Salmo 90. Ya vamos acercándonos poquito a poquito a la otra parte. Y es una oración muy especial, como lo estaba diciendo. Tiene varias características esta oración. Primeramente, con este salmo se empieza el libro cuarto de los salmos. Para los que no estuvieron en su momento hace muchos años en la explicación, cuando empezamos los salmos, ustedes se acordarán que los salmos se estructuran en 5 libros. De hecho, los salmos no es un libro que haya escrito David, y nos lo dejó, sino es una recopilación a través del tiempo, de cánticos. Y vemos que no solo, aunque David escribió la mayoría, pero vemos que no solamente David, sino también hay otros autores como Asaf, como los autores que acabamos de ver ahora, que era Emán y Etán. Hay algunos que son anónimos, por ahí hay un par de salmos de Salomón. Y ahora vemos este salmo de Moisés. En aquel entonces también comentábamos que había un cierto parecido por los 5 libros que se conforman los salmos, de lo que es el libro de Salmos con el Pentateuco, con la ley o la Torá, que fueron escritos por Moisés. Ustedes se acuerdan que la Torá, el Pentateuco, tiene 5 libros también, Génesis, Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, cada uno tiene sus características, como también cada libro de los salmos tiene su característica. Y entonces ahora nos encontramos
en un libro lo que podría ser el equivalente al libro de Números. Qué curioso. Empezamos este libro, que son aproximadamente 16 salmos, lo empezamos con un salmo escrito con la pluma de Moisés. Como siempre en todo, y más ahora con muchos descubrimientos, todo se pone luego en duda. Y entonces hay mucha gente que cree que este salmo no lo escribió Moisés. Sin embargo, en los comentarios que he leído, hay mucho más características de que sí pudo haberlo escrito Moisés, y aún hasta en un determinado tiempo de su vida, porque este es un salmo que habla de la transitoriedad de la vida. Habla, nos maneja por una parte un Dios eterno, y por otra parte nos maneja que nosotros tenemos una vida completamente efímera. Somos menos que bichitos delante de Él, ¿no? Somos menos que polvo delante de Él. Y creo que es importante meditar acerca de estas cosas. Moisés, a pesar de que vivió 120 años, también encontró que su vida era efímera y que la vida de la mayoría de aquellos que lo rodeaban era efímera. Ajá. Aún en esa época se veía que el mayor porcentaje de las personas vivían entre 70 y 80 años. Ajá, lo dice aquí el Salmo. Ajá. Entonces, vemos cómo Moisés también en esta travesía, y especialmente en este peregrinaje que se habla, que es la segunda parte del peregrinaje que se habla en el libro de Números. Hay que recordar que después del Levítico continúa Números y se retoma ese peregrinar del pueblo de Dios a la tierra de Israel. Y sabes, hubo una constante en todos estos relatos en el libro de Números. ¿Saben cuál fue? La muerte. Moisés fue rodeado por muerte. Se encontró mucho la muerte. Toda una generación, por causa de su rebeldía, murió en el desierto. Ajá. Podemos ver que en este libro se habla de cómo Dios ordenó a su pueblo como una nación, en el libro de Números, cómo dio Dios esas instrucciones para que se formara un ejército más ordenado, cómo fueron sus dificultades que tuvieron, sus pecados. Podemos ver un pecado que fue una constante, que era el pecado de la codicia. Algunos israelitas codiciaron los alimentos que no tenían. Algunos israelitas codiciaron la posición que no tenían. Hasta los mismos hermanos de Moisés codiciaron lo que Dios le había dado a Moisés y no lo tenían ellos. ¿Qué otro pecado? La murmuración. También, ¿qué otro pecado? La incredulidad. Que si tú me dices cuál fue el peor pecado de todos, bueno, es difícil a veces poner los pecados en una balanza porque todos nos condenan y todos nos ahuyentan de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero sin embargo yo creo, y el que no esté de acuerdo levante la mano, que el mayor pecado que se enfrentó Israel fue la incredulidad. De hecho, ¿sabes por qué pecamos? Porque no le creemos a Dios. Porque no queremos someter nuestra vida a Dios, porque no creemos que lo que Dios tiene para nuestra vida es lo mejor. Y entonces, plagado de todos estos pensamientos, Moisés escribe esta bellísima oración, en donde nos dice, ¿saben? La vida es efímera. Si ustedes creen que esa canción dice que la vida no vale nada, no es el primer autor, ¿no? Sino realmente, bueno, sí vale, delante de Dios es preciosa la vida, pero es efímera. Aquí nos habla de esto, de que es efímera, ¿no? Bien, al reconocer que este salmo fue escrito por Moisés, también podemos decir que efectivamente este salmo es muy interesante porque es el más antiguo de todos los salmos. Ajá. Bien, pues
Hay algunos autores que dicen, bueno, Moisés pudo haber escrito en cualquier momento este salmo, junto con otros dos cánticos. Vemos cómo Moisés escribió otros dos cánticos en la Biblia. Uno aparece en el libro de Éxodo en el capítulo 15 y el otro aparece en Deuteronomio 33. Junto con este salmo son tres cánticos de Moisés. Y fíjate que vamos a ver en un momento más cómo hay algunas cosas que se parecen mucho en Deuteronomio 33 a lo que dice en este salmo. Hay algo pudo haber sido escrito este salmo, imagínate, en ese fatídico capítulo 20 del libro de Números. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en ese capítulo 20? Bueno, pasaron tres hechos muy difíciles para la vida de Moisés. El primer hecho, murió su hermana Miriam. Después se rebeló el pueblo y Moisés se enojó, desobedeció a Dios y golpeó la roca. En un detalle tan ínfimo, tan chiquito, hace que esto se deshonre el nombre de Dios y que él pierda la bendición de entrar a la tierra prometida. Uno podrá decir que exagerado Dios, pero ¿sabes qué? Dios te da de acuerdo, Dios te exige de acuerdo a lo que Él te da. A los que Dios les da poco, les va a exigir poco. Moisés le había dado toda la revelación. Tantos años en donde Dios fue su refugio, hasta que finalmente, pues sí, el resbalón fue pequeño, pero tuvo consecuencias graves. El crecer en Cristo nos lleva también a crecer en responsabilidades para con Él. Y bien, vemos que por último, en este libro, en este capítulo 20 del libro de Números, se menciona acerca de la muerte de Aarón. Entonces, Moisés estaba rodeado de muerte, así que dijo, la vida, aunque tenga 120 años, la vida es efímera, ¿no? Y bien, a mí me llama mucho la atención. Hay un título hermoso que dice, ¿qué dice el título? Dice Oración de Moisés, ya lo vimos, y dice Varón de Dios. ¿Saben? Yo tengo por cierto que este título no se lo puso Moisés al salmo. No dijo, voy a escribir a ver Moisés, y puso Varón de Dios. En la actualidad hay mucha gente que le gusta ponerse o autonombrarse, ponerse títulos ellos mismos. Esto no vale de nada. Este título muy probablemente se lo puso alguien muchos años después a este salmo. Dijo Moisés. ¿Y por qué se lo puso? No porque Moisés se haya autoproclamado varón de Dios, sino que simple y sencillamente su testimonio durante toda su vida y todas las bendiciones y todo lo que logró en las generaciones futuras lo llevaron a verlo a él como un varón de Dios. Este título supera por mucho a cualquier título nobiliario que alguien te pueda poner aquí en la tierra. Cualquier título de doctorado que te pueda poner la mejor universidad del mundo o que te pueda poner la realeza más distinguida. ¿Sabes? El ser varón de Dios o ser mujer de Dios es lo mejor que puede pasar. Nunca te lo puedes poner tú. Sin embargo, ¿cómo vives? ¿Qué quieres que los demás piensen de ti? ¿Te gustaría que algún día alguien hable de ti como diciendo, era un varón de Dios? Ella era una mujer de Dios. Qué hermoso, ¿no? Es algo que no debemos tanto de buscar nosotros, sino más bien debemos buscar ser de Dios. Pues primeramente conocerlo y después vivir para Él. Sin embargo, qué importante, qué hermoso podría ser que alguien algún día dijera, si alguna vez ha habido algún cristiano en esta vida, yo lo puedo referir a esta persona. Ustedes conocen a Charles Dickens, y él escribió un libro, se llama Oliver Twist, que es acerca de un orfanatorio. Y él fue impactado por la injusticia de los orfanatorios en Inglaterra en el siglo XIX, pero también él fue impactado por un hombre que se llamó George Muller y que seguramente pensó que él era un verdadero varón de Dios.
y Charles Dickens era bastante escéptico. Bien, vamos a empezar con este salmo. Este salmo lo vamos a dividir en 3 para poder estudiar. Y la primera parte de este salmo es de los versículos 1 al 13. La segunda parte, y aquí podemos ver que en estos versículos se comienza hablando de Dios como el refugio o la morada del creyente. Además, se contrasta la eternidad de nuestro Creador con la condición efímera del hombre. Esto es lo que vamos a ver. En el Salmo 91, del 4 al 11, ahí esa es una parte larga y se nos habla del juicio de Dios y de la diferencia de percepción del tiempo para Dios y la percepción que nosotros tenemos del tiempo. Es esa famosa frase que dice, porque un día puede ser como 1000 años, ¿no? Se nos habla mucho del tiempo en este salmo. Y tenemos la parte final, en donde es una oración, un clamor por sabiduría y misericordia. ¿Saben cuál es el versículo que más me impacta de este salmo? Está en esta tercera parte que dice, es el versículo 12 que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué hermoso versículo, ¿no? Bien, vamos a ver los 3 primeros. Dicen, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Bien, esto es algo muy sencillo, habla de 3 puntos muy importantes. El primero, Dios es nuestro, dice, tú has sido nuestro refugio. Dice, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aquí Moisés habla en modo pasado, tú has sido. Pero también es un pasado en donde no es tú fuiste, no fue el tú fuiste a alguna ocasión nuestro refugio, sino tú has sido, en un momento en el pasado, tú empezaste a ser nuestro refugio y lo has seguido haciendo y también lo remarca el punto de generación en generación. Quizás Moisés al escribir esto estaba pensando en Abraham, probablemente. Y si nos remitimos a Abraham, podemos ver cómo Abraham, que vivió aproximadamente 400 años antes de que fuera escrito, de que viviera Moisés, Dios en un momento determinado le habló a este siervo suyo y le dijo, sal de tu casa y ve de tu parentela, y vete de tu parentela y vete al lugar donde yo te mostraré. ¿Y sabes qué? Abraham obedeció y salió. Tuvo que renunciar a su casa paterna, tuvo que renunciar a la comodidad de estar en su núcleo familiar y tuvo que aventurarse a ir a un lugar en donde no sabía a dónde iba, ¿no? Y déjame decirte, esto no lo hizo Abraham cuando tenía 15 años. Esto lo hizo cuando tenía 75 años. ¿Tú harías esto a los 75 años? Pero ¿sabes qué pasó? Bueno, claro, en ese entonces vivían más, ¿no? Pero ¿sabes qué pasó? Dios no lo dejó. Dios siempre fue su refugio. ¿Y sabes cuántos años pasó él desde esta decisión hasta que terminó su vida? 100 años, dice aquí los versículos. Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando él salió de Harán. Y luego encontramos al final de la vida de Abraham este versículo en Génesis 25, del 7 al 8. Y dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y en todos estos 100 años, Abraham encontró la fidelidad de Dios. Qué impresionante. Encontró que Dios era su refugio. Después en todo ese tiempo, pues sus hijos, Isaac, después Jacob, después José, encontraron también que Dios, a pesar de sus adversidades,
seguía siendo ese mismo refugio que había sido con su padre Abraham. Y 400 años después también Moisés encontró esa gran verdad. Vemos cómo Moisés pudo comprobar que en tiempos de gran dificultad, de gran peligro para su alma, cuando él tenía que tomar alguna decisión difícil, seguía encontrando a Dios como su refugio. Y esto nos remite en el Éxodo 33, capítulos 14 al 15, en donde le dijo Dios a Moisés, dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El refugiarse en Dios es que la presencia de Dios esté con nosotros, y además nos da descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Así que, desde el principio de este salmo nos recuerda la fidelidad y la protección de Dios. Moisés lo escribió, y estas promesas Dios las escribió en modo pasado, diciendo como algo que ya era un hecho. De la misma manera, todas las promesas de la palabra de Dios las podemos ver nosotros en nuestras vidas como ya es un hecho, como si fuera ya un hecho. Bien, el versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Con quién está hablando Moisés? Con Dios, con el Eterno. Nada más y nada menos que el entender que Dios es eterno es una realidad muy importante, porque eso te das cuenta que el trabajo que Él hace en nuestras vidas perdura, que podemos refugiarnos y confiar en Dios, porque Él es eterno, porque Él no ha cambiado. Dice, antes de que los montes fueran. Dice un versículo precioso en Deuteronomio, nos referimos a Deuteronomio 33, también escrito por Moisés, dice 33, 27, la primera parte dice, el eterno Dios es tu refugio y aquí abajo los brazos eternos. ¿Te das cuenta cómo se conectan este salmo y con esta parte que dice Deuteronomio? Y me gustaría leerlos esta parte nada más en la versión NTV, que dice, el Dios, fíjense qué bonito lo dice, el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Así que Dios es eterno y es nuestro refugio. Bien, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura hemos escuchado muchas veces ese término, ¿no? No podemos comprender cómo es eso de la eternidad. No podemos comprender cómo Dios siempre ha existido y nunca dejará de existir. Sin embargo, es una realidad y es un hecho. Y aunque no lo comprendamos, de todas formas es algo que nos da seguridad para poder confiar en Él. Y por último, capítulo 3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Aquí encuentro una claridad mayor en esta versión, en la NTV, y lo he visto en otras versiones, y dice de hecho lo mismo, en donde en el versículo 3 dice, haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. En el versículo 2 vimos al Dios eterno, y ahora nos estamos enfocando en el hombre mortal. Con tan solo una orden que salga de la boca de Dios, ¿sabes? La creación es quebrantada. Tan solo un pequeño detalle que Dios mueva en nuestras vidas cambian por completo. Hace un año no nos imaginábamos cómo teníamos que usar todo esto y gel y nos íbamos a dejar de ver por más de 6 meses como iglesia. Y todo, no lo voy a decir por un bicho, sino por algo que ni siquiera llega a ser un bicho. Realmente es impresionante. Y tan solo con su palabra, Él puede definir que dejemos de ser y nuestro cuerpo regrese al polvo.
¿Sabes? Yo creo que el conocer esta condición nos debe de llevar a reflexionar. Moisés en este versículo nos dice a nosotros que no nos debemos de ensoberbecer de nuestra experiencia, de nuestro trabajo, de ninguna obra de nuestras manos, ya que no son nada delante de Dios. Eclesiastés 3, del 19 al 20 dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Y el Salmo 103, 14 al 16 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó del viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Bueno, así que con esta expectativa de vida, no más, y reflexionando en estos versículos, no más bien lo que debemos de hacer es cambiar nuestras prioridades. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para qué estamos trabajando? ¿En qué estamos pensando? ¿Para el polvo? ¿O para lo que puede perdurar eternamente como el Dios eterno? Acuérdense que Dios es nuestro refugio y sus brazos eternos nos sostienen. Y Él, como es eterno, quiere darnos una eternidad al lado de Él. Así que es importante pensar en esto. Bueno, continuamos la próxima semana. Muchas gracias. Fuera máscaras. Bien. Sin duda alguna, la eternidad de Dios es algo incomprensible para nosotros porque somos finitos. Sin embargo, Dios nos dejó su palabra y su palabra es vida. Y es precisamente lo que nosotros podemos tener desde el momento en que creemos en ella, la apropiamos y la aplicamos a nuestra propia vida. Ahora nos vamos a pasar al Evangelio de la Paz, el apresto del Evangelio de la Paz. Es el Efesios 6:15 que dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Hoy en día, como introducción, hay muchos tipos de zapatos y muchos de ellos son para todas las actividades que nos podemos imaginar. Para correr, para jugar tenis, para escalar, todo eso. Los zapatos de un soldado son más importantes porque de ellos pendía la vida y ellos necesitaban tener una estabilidad en las batallas o al cruzar ríos o zonas áridas o zonas llenas de hierbas con espinos, que si de alguna manera eran vulnerables, pues los iban a hacer vulnerables a ellos. Los soldados, ya vimos nosotros el cinturón de la verdad, ya vimos nosotros la coraza de la justicia, pero ahora esto no serviría de mucho si un soldado se lastima, por ejemplo, los pies. Si un soldado no se puede mover con agilidad en la batalla, no serviría de mucho. ¿Por qué? Pues porque podría caer fácilmente, podría resbalar y la consecuencia pues sería tremenda. Entonces, mantenerse en estabilidad era algo muy importante para un soldado de aquel tiempo. Sin duda, hoy vemos nosotros vestimentas mucho más sofisticadas de lo que nos podemos imaginar. La tecnología ha ido aumentando y ahora quizá no tengamos ni idea de lo que puede ser un atuendo efectivo y capaz para una guerra. De hecho, las guerras futuras, ni siquiera ya la intervención de los seres humanos va a ser tan importante de un soldado, pues ya son las armas, tiros a larga distancia,
misiles que se pueden lanzar de 500 kilómetros de distancia, cosas así donde ya pues las cosas han cambiado de una manera tremenda. Pero en el caso de, por ejemplo, los materiales de la vestidura, ya vimos que tenían que ser adecuadas para el soldado y que el soldado tenía que amarrarse bien al cinturón la vestidura para que no le estorbara en una batalla. Y ya vimos que la coraza tenía que ser de un cuero grueso o de metal inclusive, o de una tela muy gruesa para poder soportar los embates, ¿sí? Pero nosotros más bien aquí no vamos a hablar tanto ya de esta vestimenta, sino de la vestimenta espiritual. Aquí, en el contexto de estas escrituras, nosotros vemos que la palabra presto es como disposición, como que la persona se prepara para algo, por eso el apresto, el Evangelio de la Paz. Y la preparación, en un sentido más que como un arma ofensiva, era para poderse mover a través de las verdades de la palabra de Dios y del Evangelio para poder contrarrestar los embates del mismo diablo. Por ejemplo, Pablo dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que observen, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces aquí el punto importante que enfatizar, este es en Tito 3:1, es que estén dispuestos a toda buena obra. Para que nosotros podamos tener esta disposición, nuestro corazón tiene que ser transformado. ¿Y qué puede transformar nuestro corazón? Nosotros sabemos que en nuestra vida sin Dios, nuestro corazón está endurecido por causa del pecado, al grado que la Biblia lo ve como un corazón de piedra. Por eso dice en Ezequiel 36:26, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, que simboliza un corazón sensible a las verdades de la palabra y a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros, así como se empieza a preparar esta vestimenta romana, tenemos que prepararnos para estar diestros para la batalla. Por ejemplo, nosotros vemos en la tentación del desierto al Señor Jesucristo, lo vemos como el diablo estructura bien la forma como iba a usar la misma palabra para tentarlo, que si Jesús no hubiera estado bien preparado, claro, era Dios, Él es la palabra, Él es el Evangelio, pero si no hubiera conocido profundamente las verdades del Evangelio, que Él mismo estaba prácticamente representando, y las verdades de la palabra de Dios, seguramente Satanás lo hubiera confundido. Hoy en día vemos a muchas religiones, muchas personas que entran en religiones, que los confunden personas con una elocuencia y maestros del engaño, que los llevan a desviar totalmente de lo que es el verdadero cristianismo. Recuerden ustedes, no hay muchas religiones verdaderas, solo hay una. Todas las demás son falsas, pero la verdadera religión está fundamentada en la palabra de Dios, fundamentada en lo que Jesús declaró en la Biblia, y no hay más a dónde hacerse. Por eso es que todas las personas que le aumentan, que le disminuyen, que le quitan, que le modifican, se convierten en falsos maestros, apóstoles fraudulentos que se disfrazan, como dice la Escritura, como obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en estas verdades. Por ejemplo, en el contexto de Isaías 52:7, que se da en Romanos 10:15, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, aquí nosotros vemos cómo una persona tiene que prepararse. Nosotros no podemos seguir viviendo en la ignorancia porque vamos a ser sujetos del error y del engaño. Por lo tanto, tenemos que tomar en serio lo que es la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, meditarla, vivirla, apropiarla, para que pase a ser
parte de nosotros, recuerda. La vida cristiana es una vida de convicciones. Y las convicciones es precisamente lo que produce en nosotros el Espíritu Santo como un deseo de actuar inminentemente porque creemos lo que dice la palabra y las advertencias que nos da respecto de los errores que puede haber. Nosotros sabemos que si hay alguien experto para poder confundir a una persona, es Satanás. Conoce al hombre muy bien desde su creación. O sea que lleva alrededor de 6,000 años conociéndolo, estudiando estrategias para hacerlo caer, para confundirlo, desarrollando áreas de debilidad en su vida para que por ahí atacarlo y por ahí destruir su testimonio y que se conviertan en personas inútiles. Por tanto, nosotros, más que nada, tenemos que estar preparados para librar batallas, pero batallas espirituales. Vale la pena volver a recordar que nuestro enemigo, ya lo vimos aquí mismo en este estudio, es una persona más inteligente que no vemos, no percibimos, ni siquiera sabemos las estrategias que tiene. Y solo siguiendo la palabra de Dios estaremos preparados para vencer sus insidias o sus ataques. Solo obedeciendo, recuerden, obedecer es la clave de conocer. Conocer sin obedecer, conocer sin creer, es como letra muerta. Es como un estudio como este. Si nosotros no oramos para que sea el Espíritu Santo el que abra nuestros corazones y revele lo profundo de sus verdades para que nosotros las podamos entender en forma espiritual, solo es letra muerta. Y recuerda, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Quien le da vida a un sermón, a una predicación, es el Espíritu Santo. El predicador no es nada. Tiene el privilegio de ser un instrumento de Dios con las responsabilidades que conlleva esto, como decía Alex en la explicación del Salmo. Mientras más Dios revela, mayor es la responsabilidad y la cuenta que va a pedir. Por tanto, sí, hay un temor. Pero si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Isaías 55:1. Entonces, una de las primeras cuestiones importantes saber es precisamente que a través de este evangelio lo primero que Dios hace en nosotros es ponernos en paz y en armonía con Él. Si tú no vives en armonía con Dios, esto es, si tú dudas de su amor, si tú dudas de su sabiduría infinita, si dudas de su misericordia, estás a la deriva. Es como si tú tuvieras un calzado que no tiene la estructura o la tecnología suficiente para sostenerte en cualquier terreno. Te vas a resbalar, te vas a tropezar, un espino puede atravesarte el pie e inutilizarte, ya que sabemos que los pies son básicos para un soldado. Entonces, en Romanos 5, del 6 al 10, nos dice lo siguiente. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, Dios nos llamó, Dios generó convicción en nosotros, Dios nos dio el arrepentimiento, Dios nos dio la fe para creer,
Dios nos hizo sus hijos, Dios nos hizo sacerdotes, embajadores, santos, además de hijos, y Dios preparó obras creadas antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Todo eso hizo Dios. Por tanto, si tú pretendes tener una buena relación con Dios, tienes que saber que por Él, de Él y para Él son todas las cosas, pero para poder ser exitoso en la vida cristiana, tienes que aprender a depender absolutamente de Él, no importa las pruebas que vivas o las circunstancias que vivas en este mundo, que pueden ser a tus ojos quizás imposibles de resolver. La misma Escritura dice, nada hay imposible para Dios. ¿Lo crees? Si tú lo crees, entonces vas a pedir de una manera diferente por tus hijos, por tus hermanos, por tus padres, aún por tus nietos, los que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. A veces pensamos, no, Dios con este ser no me va a responder. Pero una frase muy importante que se mencionó ahorita en el Salmo es que Dios veía todas las cosas que decía como una promesa, pero como una realidad. Todas las promesas de Dios, dice la Escritura, son en Él sí y en Él amén, que quiere decir así sea. Cada promesa es una realidad. ¿Qué le va a dar sustancia a la promesa? Que tú la creas. ¿Qué va a significar que la creas? Que modifiques tu vida de acuerdo a esa promesa. Conocer y no hacer, repito, de nada te sirve. Te puedes conocer la palabra de Dios de memoria. Recuerda que yo creo que el diablo se la sabe mejor que tú. Claro, él no entiende el sentido espiritual. No hay un Espíritu Santo que le revele el sentido espiritual de la palabra. Por eso la usan. Entonces, ¿sobre quién van a ser exitosos sus ataques? Sobre los ignorantes. Ahora, una de las cosas que Dios nos da cuando nosotros verdaderamente nos convertimos es que nos da hambre y sed de la palabra de Dios. Una persona que dice que es creyente y no le importa ni nunca lee la Biblia y no le interesa y no busca esos tiempos entre él y Dios, de nada le sirve. Es como ahorita estamos aquí reunidos y la presencia de Dios está entre nosotros. Pero más que la presencia de Dios está entre nosotros es que Dios, Jesús, personalmente, a cada uno de nosotros le está haciendo ver cosas en su vida. Le está dando aliento para creer. Por eso es tan importante la presencia física de la iglesia. Si bien es verdad que tuvimos aproximadamente 6 meses de no reunirnos, nada se va a comparar a que Dios está aquí presente y nos habla a cada uno de nosotros. Por tanto, qué bueno que los que estén aquí. Habrá quien no pueda y verdaderamente no se trata de juzgar, ni mucho menos. Pero oren a Dios, porque si nada hay imposible para Dios, Dios puede hacer milagros que no nos imaginamos. Entonces, trae paz el Evangelio a nuestras vidas. Por tanto, la persona salva, que es reconciliada por la fe en su Hijo, pasa a formar parte de la familia de Dios. Pero además, Dios nos da la victoria. Romanos 5, del 10 al 11 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La relación de una persona que nace de nuevo, que se convierte en hijo de Dios, es diferente a alguien que no ha nacido de nuevo y que no es hijo de Dios. ¿Por qué? Es diferente. Porque el Espíritu Santo le da el consuelo. Si no, no se llamaría esta parte que estamos viendo el Evangelio de la paz. Porque trae paz. Y la paz es producto del reposo en las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Ven qué importante es? ¿Cómo puedes decirle a una persona, Cristo te puede librar de problemas, si en un sentido no has visto el poder de Dios en los problemas?
Y quiero decirles, cuando nosotros le pedimos a Dios que nos libre de algo, no siempre nos va a librar. Porque Dios usa las circunstancias que vivimos para ejercitarnos en la fe. Podríamos decir que más bien vienen más problemas, pero recuerden una cosa que dice la Escritura: donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Como dice en Juan capítulo 1 también, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. No importa qué tan grande sea el problema, más grande es la gracia de Dios para sacarnos adelante. Entonces nosotros tenemos que caminar en la vida no creyendo que Dios nos va a librar del problema. Eso muchos prometen falsamente, y cuando una persona no tiene una estructura adecuada, no puede ser salva verdaderamente, cree temporalmente en un cristianismo hueco, sin fundamento, y cuando vienen los problemas los destruyen, se decepcionan de Dios. Oye, si a mí me prometiste que yo iba a ser rico, si me venía a ti. Si tú me prometiste que ya no iba a tener problemas, si tú me prometiste que yo iba a ser feliz, pues en realidad, ¿cuál es el término de felicidad? Para unas personas la felicidad es que Dios les dé todo lo que quieren, no les importa humillarse delante de Dios, no les importa ver su pecado y ir con Dios y arreglarlo, no, más bien les importa la complacencia. Entonces, uno de los principios del pecado es el sentido de autocomplacencia. Si no me complaces, no te voy a seguir. Si no haces lo que quiero, no te voy a honrar, no voy a creer en ti, Jesús. Pues es una falsa manera de acercarse a Dios. Cuando Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Descansar de qué? Quitándote los problemas, no, enseñándote a resolverlos. Recuerden, no hay mayor fuerza que alguien que aprende a luchar en la vida. Generalmente, los hijos consentidos no pueden enfrentar correctamente la vida. Muchos padres sabiamente dejan que sus hijos enfrenten sus problemas y les enseñan cómo resolverlos, y no se los resuelven todos. Es precisamente una persona así no va a crecer. Entonces muchas veces Dios tiene que aislar o quitar todo ello para que puedan enfrentarse correctamente a Dios. O los hijos de un creyente, pues empiezan a tener toda la información de la palabra a través de sus papás, pero no van a ser salvos porque sean hijos de un creyente. Recuerden que Jesús dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Van a ser salvos si los papás les enseñan los principios, y cuando se enfrenten a Dios es cuando ellos van a convertirse verdaderamente. Entonces nadie hereda la salvación, ni nadie porque asista a una iglesia tampoco va a ser salvo, aunque sea una iglesia de sana doctrina. Va a ser salvo porque se humilla delante de Dios, porque reconoce su pecado y porque está dispuesto a dejar atrás la vida, que está convencido porque Dios se le hizo ver que no le funciona. Si al ser humano le funcionara la vida como la vive, este mundo sería un paraíso. Sin embargo, nosotros vemos que cada día es un desastre mayor. Pero ahora, el que se acerca a Cristo sinceramente, el que se arrepiente y cree, cambia su situación totalmente. Entonces, en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego Colosenses 1:21 y 22 dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Santos y sin mancha. Dices, oye, pero yo sigo pecando. Bueno, santo quiere decir apartado para Dios. Desde el momento que una persona se humilla, se arrepiente y cree en Jesús, Dios lo aparta y lo hace su hijo. Dios le perdona todos sus pecados, o sea, lo limpia de maldad, y por eso puede entrar el Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo solo entra en alguien que es santificado. Y nadie puede ser santificado sino por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no puede vertirse en alguien que no cree. Y no hay alguien
que no cree no puede humillarse delante de Dios porque va a justificar su pecado. ¿Ven? Entonces, el punto es que cuando tú realmente vas a Cristo, entonces inmediatamente Dios te calza a tus pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y nos hace estar firmes y con plena confianza de que todo lo que Dios dice lo va a cumplir y que todo es verdad. ¿Crees tú que todo lo que la palabra de Dios dice, la Biblia, la Santa Biblia, es verdad? Si lo creyeras, conformarías tu vida a lo que ella dice y enseña. Pero si te hallas viviendo tu propia vida, tomando solo a Dios como un apartadito, por ejemplo, de un domingo, o cuestiones así, y sales de aquí y vives tu vida como quieres, realmente no has creído en Dios. ¿Qué pasó con los apóstoles? Si ustedes comienzan a leer el libro de los Hechos, y si leen todas las explicaciones que están en el libro del diario vivir, la Biblia del diario vivir, hay muchas explicaciones muy interesantes ahí respecto de esto, se van a dar cuenta que cuando Jesús murió y resucitó, los apóstoles ni podían creer, más bien estaban turbados. Aquel en quien habíamos puesto su esperanza ya no está. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Por eso es tan famoso ese pasaje del Camino de Maús, que se menciona tanto en Marcos como en Lucas, donde van estos hombres comentando y Jesús se les aparece y les abre las escrituras y entienden todo. Y luego cuando se les aparece después de esto a los discípulos, la primera y la segunda vez cuando estaba Tomás, que ya creyó porque lo vio, él prácticamente sopla sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Y desde ese momento, y a partir de Pentecostés, donde ya la iglesia como tal recibe el Espíritu Santo, ya los 3,000 que se habían convertido con Pedro en el primer sermón, los 5,000 que se habían convertido después en el segundo sermón, habiendo ellos dado testimonio a todos aquellos que condenaron a Jesús, todos los saduceos y los fariseos, y el mismo concilio de Jerusalén y el sumo gran sacerdote Anás y Caifás, porque eran los dos, en el judaísmo no se perdía el sumo sacerdocio hasta la muerte, por eso los dos se consideraban sumos sacerdotes, dieron el mismo testimonio, hicieron milagros, pero con poder, porque Dios había empezado a transformar sus vidas y les había dado la fuerza para vencer. Ese Pedro impulsivo que lo negó, después se convirtió en un hombre poderoso en palabra y lo vemos ahí mismo en los Hechos. Eso es precisamente lo que hace el Evangelio. Y también lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando el Gedeón se enfrenta al ejército de los madianitas, que eran una cantidad innumerable de gente, y de parte de Israel solo había 32,000 hombres. Y Dios iba a hacer un milagro. Le dice, no son muchos para que yo me glorifique. Total, vayan al arroyo, toman agua, y el que tome agua de esta manera, a eso me vas a seleccionar, digo, para no hacer largo esto, y fueron 300. 300 contra una multitud inimaginable. ¿Y qué sucedió? Porque Gedeón obedeció y confió en Dios, dice Jueces 7:2. Y dijo Jehová a Gedeón, el pueblo que está contigo para que yo entregue a los madianitas en su mano, es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces después, con 300 hombres, Gedeón hizo algo muy importante que está mencionado en el 7:22. Y los 300 hombres tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Cereza, y hasta la frontera de Abel-Meola, en Tabal. No tuvieron estos 300 hombres que sacar su espada ni enfrentar a nadie personalmente. Confiaron en Dios y Dios hizo el milagro de que todos sus enemigos se pusieran unos en contra de los otros y se destruyeron a sí mismos. Vemos otro milagro también cuando Judá está invadida por los ejércitos de Amón y Moab, y el rey era Josafat. Y estaban todos muy afligidos también porque era una multitud innumerable. Entonces Josafat ora al Señor y bueno, dice esto en 2 de Crónicas 20:15. Y dijo, la respuesta de Dios,
Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar que si nosotros luchamos sin la dependencia de Dios, en nuestra propia cuenta, con nuestros propios recursos, con nuestro propio intelecto, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes, miles de millones de ángeles que están ahí, que no vemos, como decíamos al principio. Pero cuando una persona depende de Dios, la guerra es de Dios. ¿Y quién puede en contra de Dios? Aún Satanás está sujeto a la voluntad de Dios y Dios lo usa para cumplir sus propósitos. Por tanto, cada vez que un creyente tiene una prueba, un ataque de ansiedad o tiene depresión, que hoy en la actualidad es muy común y sobre todo por causa de la pandemia, y empieza a buscar la solución en cualquier otro medio, menos en Dios, seguramente no va a poder librarlo, va a fracasar. Pero si busca a Dios, si busca sus promesas, las mismas promesas los van a levantar como levantaron a todos los santos de toda la antigüedad. ¿Y qué fue lo que hizo Israel en este tiempo? Dice la Escritura más adelante en Crónicas del 20 al 22 y luego 24 del capítulo 20. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir, etc. Entonces, ninguno escapó. Lo que quiere decir que en la medida que nosotros realmente dependemos de Dios, no va a haber enemigo que pueda hacernos frente. Este mundo es experto. Nosotros vemos cómo el pueblo asirio usaba intimidad, usaba el terrorismo, hoy lo siguen usando, por cierto, ¿no? Usaban el terrorismo, intimidaban a las personas para que se asustaran, bajaran sus defensas y después los pudieran conquistar. Pero muchas veces Israel se resistió. Judá, Israel cedió. Por eso 150, un poco más años, Israel quedó cautivo de los asirios y se mezclaron con las naciones. Esos eran precisamente los samaritanos. Esos eran los samaritanos. Judá se mantuvo 100 y tantos años todavía más porque dependía de Dios. Pero cuando dejó de depender, lo mismo le pasó, aunque ellos ya fueron conquistados por los babilonios, un pueblo insignificante que creció y que luego derrotó al mismo pueblo asirio. Entonces, el creyente que se mantiene firme en el poder del Señor, no habrá enemigo que le pueda hacer frente. No puede temer ningún enemigo porque Dios peleará por él. Recuerden, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué pasaje es este? Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por eso es el Evangelio de la paz, porque creer en las promesas de Dios te da reposo en el poder de Dios, y Dios es el que pelea nuestras batallas. Por tanto, nosotros debemos aprender a arraigarnos a la palabra de Dios con firmeza. Y no hay terreno más sólido para pelear las batallas que el Evangelio de la paz. Eso es lo importante. Y no hay manera de moverse más ágilmente que calzados los pies, ¿sí? Con este apresto
prepararnos, tener disposición a buscar a Dios para ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Entonces, como dice en Romanos capítulo 8, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dijo y no hará. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Crees esto? Si realmente lo crees, entonces vas a depender de Él. Pero imagínate que Dios te diga, vete por este camino, y tú le digas a Dios, yo pienso que este es mejor, Dios. Mejor voy a seguir. Todo creyente siempre nos vamos a enfrentar en cada prueba, no importa cuántas vivas, a decir, ¿sigo a Dios o no lo sigo? Siempre el panorama aparente es seguir el camino fácil, pero el camino fácil es el camino más destructivo para tu vida, porque es el camino fuera de la voluntad de Dios. Entonces siempre vas a llegar en el camino a una bifurcación, o crees o no crees. Y generalmente decidir creer es lo más difícil para un creyente. ¿Sabes por qué? Porque tiene que morir a sí mismo, a sus ideas, a las impresiones que él tiene de la vida, todo lo que aprendió durante su vida sin Dios, que está bien grabado en su mente, y tiene que renunciar a todo ello. Y entonces fracasa si no lo hace. Por eso es, el que quiera salvar su vida, la perderá, eso dice la Escritura. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, este la hallará. Entonces, siempre tú vas a querer salvar tu vida con tus propios recursos, con tu propia inteligencia, con tus propios medios, pero ahí vas a fracasar. Y depender de Dios siempre vas a tener que negarte a ti mismo, a las circunstancias, a lo que ve. Y otra cosa muy importante, a las presiones de este mundo. Recuerden, el mundo entero está bajo el maligno. Y este mundo ejerce presiones sobre ti a muerte. Como la presión de ser el mejor de un grupo, el ser más triunfador entre unos amigos, el ser el más o la más hermosa, por no decirlo, la más hermosa, ¿no? La que más destaque o el que más destaque. Siempre tenemos nosotros, dentro de nosotros, este tipo de situaciones. Pero para Dios, la grandeza está en cuanto te humillas delante de Dios, como dice la misma Escritura, Isaías. Pero mirará al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Ese es el verdadero éxito. Entonces, nosotros tenemos que ver que el mismo Evangelio de la Paz nos lleva a reposar en Dios, pero nadie puede reposar en Dios si no cree y no obedece. Ahora, ¿te cuesta trabajo algo? Pídele a Dios. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo, dijo Juan, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué Dios nos pediría que no amáramos al mundo? ¿El mundo que Él creó físicamente? No. Habla del sistema de pensamiento instituido por Satanás para que el hombre se rebele en contra de Dios
y no quiere hacer su voluntad. De hecho, la semilla que el diablo ha sembrado es que el hombre quiera ser superior a Dios, como lo fue el caso de Luzbel, cuando después se convirtió en Satanás. Luzbel es la obra maestra de Dios fuera de Jesús en la creación, pero quiso ser igual a Dios. Entonces, la parte importante para nosotros es que si nosotros no aterrizamos todas esas verdades de nosotros, entonces, ¿cómo podremos enseñarles a otros? Volvemos al punto. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo? Se los voy a decir en otra versión. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. En realidad, para poder ser un instrumento de Dios, primero tú tienes que creer. Para poder tener un verdadero testimonio, tienes que conformar tu vida a lo que Dios dice en su palabra. Entonces te estarás moviendo ágilmente en este mundo, pero sobre todo entre las verdades del Evangelio, para poder dar a conocer la buena noticia. Y aunque decíamos ahorita que el objetivo era más bien el que nosotros tuviéramos paz con Dios y aprendiéramos a depender de su poder, no tanto como una arma ofensiva, después vamos a tener esa agilidad para que nosotros podamos ser un instrumento de Dios. Como dice en Romanos 10, del 18 al 21, pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pero también digo, y es ahí donde debemos de tener cuidado, ¿no ha conocido esto Israel? Israel fue el pueblo a quien Dios escogió para dar a conocer la palabra de Dios al mundo como nación. Pero ellos fracasaron, dice. Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, o sea, nosotros los gentiles. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Por eso no rechazó el Sanedrín a Jesús y el pueblo de Israel a final de cuentas. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿En qué lugar te sientas? O sea, ¿te puedes identificar tú? O sea, Dios te llamó, quizá ni lo buscabas, pero te llamó a través de las circunstancias, a través de un testigo fiel, a través de un problema de la vida. Pero con Israel Dios, con profetas y apóstoles y todo, llamando a Israel, y ellos lo rechazaron. Esto prueba que cuando nosotros rechazamos las verdades del Evangelio, podemos conocerlas, pero las hacemos a un lado, las tenemos en poco, a final de cuentas nuestro corazón se va a endurecer más. Y vamos a acabar como Israel, porque la voz de Dios realmente se oye en todos lados. Entonces, Dios revela todas sus verdades y le hace entender su condición al que tiene reverencia a su palabra, al que la toma con la seriedad de vida. La Biblia no es un jueguito. Cada vez que tú lees la palabra, si lees algo y lo tomas en poco, porque la palabra, yo creo que quienes la hemos leído podemos decir con firmeza que cada día Dios se enfrenta a tu problema y a tu pecado a través de la palabra. Por eso la palabra nos limpia de pecado. Pero cuando Dios te muestra y la ignoras, entonces, ¿en qué estás tú cayendo? Hay muchas cosas inexplicables que pasaron, pero personas fieles, por ejemplo, como Jeremías, quien lo tocó la palabra de Dios, pero en un momento determinado, como que no soportaba esa carga porque
la estaba llevando él mismo. Dijo esto en Jeremías 15, 16 y 19. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu gozo, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. Por tanto, si tú tienes la actitud correcta y Dios te pone el reto de predicar el Evangelio a toda criatura, entonces estarás bien afianzado en tu calzada. Podrás moverte con agilidad, primero para tu propio beneficio y luego para el beneficio de los demás. Entonces, calcémonos con este batalla, este calzado que nos permite ser ágiles en las batallas principalmente con el diablo, y el Dios de paz estará con nosotros. Yo creo que esa frase, el Dios de paz estará contigo, es muy poderosa, porque te da consuelo, te da seguridad y te da firmeza. Pero recuerda, Dios responde al que le venera y al que venera su palabra, porque su palabra es precisamente Jesús. Jesús es la palabra. Entonces, cuando lees la Biblia, estás viendo aspectos del carácter de Jesús y estás viendo a Dios mismo a través de él. Entonces, vamos ahora. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este estudio, por este calzado espiritual que tú con el cual nos estás calzando para poder primeramente reposar en tu amor, en tu paz y tener firmeza en toda nuestra vida para movernos a través de las circunstancias que vivimos, con la seguridad de que tú estás con nosotros, pero a la vez también, Señor, nos vuelve ágiles contra los ataques de Satanás y ágiles, Señor, para poder movernos en este mundo como siervos tuyos, elegidos para poder compartir las buenas nuevas de salvación con los que no te conocen. Sabemos, Padre, que tú le diste a la iglesia este propósito, por eso nos dejas en este mundo cuando nos convertimos. Y son más grandes las glorias que vendrán, Señor, que los sufrimientos que pudiéramos experimentar por quedarnos después de nuestra conversión algunos años aquí todavía en la tierra. Pero sabemos que un día estaremos para siempre contigo y que tú, Señor, nos harás a tu semejanza en forma plena y dejaremos atrás todo lo que se oponga a ti y hacia tu voluntad. Anhelamos eso, anhelamos que lo vayas haciendo ya en nosotros desde este momento, desde el momento de nuestra conversión, para que nos presentes santos y perfectos el día que tú vengas por nosotros a este mundo. Así que te pedimos que tú nos des a todos la fuerza para creer, la convicción para obedecerte y que sepamos bien que en tu palabra están todas las respuestas y todo el aliento que necesitamos para enfrentar cualquier situación. Padre, te queremos dar gracias, te pedimos especialmente hoy por Héctor, que estaba muy delicado en su presión, ya tiene cierta afección en su corazón. Pues tú, Señor, ayúdalo, sánalo y manténlo en buen estado de salud. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.